Pues muy buenos días a todas y a todos. En este panel nos habían sugerido, y sé que no todos siguieron esa pauta, nos habían sugerido unas preguntas que voy a leer. La primera era cuáles son los principales retos y prioridades que enfrenta la región iberoamericana en la actualidad. La segunda, de qué manera puede promover el desarrollo sostenible la sociedad civil tomando en cuenta estos retos y prioridades. 3, ¿qué herramientas puede utilizar la sociedad civil para enfrentar las crecientes demandas de la sociedad en temas de sostenibilidad y promoción del desarrollo? ¿Cómo construir una visión compartida de lo que esperamos alcanzar en el futuro entre todos los actores de la sociedad y qué elementos básicos debe abordar esta visión compartida? Y finalmente, ¿cómo fortalecer la sociedad civil y el sector privado para enfrentar dichos retos? Como digo, yo sé que no todos van a seguir eso y hay algunos que tienen especialidades y se van a dedicar a ello, pero sí sé que Javier Nadal ha sido muy juicioso en eso y por lo tanto le doy la palabra para empezar. Muchas gracias. No, Javier, no voy a leer las biografías porque realmente quieren compartir con ustedes. Las biografías están en la página web, la pueden conseguir en la app y ahí están pues sus cargos específicos. Muchas gracias. A la vista de las preguntas, yo me he hecho un planteamiento un poco de separarme, alejarme un poquito para ver la panorámica general y ver y después cuál es la consecuencia o las conclusiones a que eso nos lleva. Y quería darles una noticia que seguramente no sabrán, y es que estamos en el siglo XXI. Era una noticia nueva, porque me parece que es nueva, creo que es nueva, porque de alguna manera, aunque las comparaciones siempre son odiosas, tengo la sensación de que nos encontramos un poco como en el siglo XX, aunque yo no vivía en aquel momento, también por estas fechas. Es decir, el siglo XX en realidad no empezó, según dicen muchos, hasta que terminó la Primera Guerra Mundial, que fue el final de muchas cosas de los siglos del siglo anterior. Yo creo sinceramente que en este momento estamos viviendo desde hace unos poquitos años la verdadera transición. Creo que en las dos últimas décadas, desde final del siglo XX hasta ahora, han ido pasando algunas cosas o algunos elementos, hay algunos ejes o algunas cuestiones, y tengo aquí 5 o 6 que quería reflexionar brevemente sobre eso, que han sido muy importantes a lo largo del final, desde la caída del muro de Berlín, que se citó antes. Allí dijo Francis Fukuyama que era el final de la historia, luego la realidad que nos ha demostrado es que era el final de una historia, y ahora realmente empezó otra. Y esa otra que empezó para el siglo XXI, en mi opinión, empieza ahora, porque pasaron cosas importantes, o han pasado cosas importantes a lo largo del siglo pasado que están madurando, creo, en este momento, no solo madurando, sino que están madurando y dando un giro. Y entro ya en materia. Son 5 o 6 cosas que quería reflexionar, que tienen que ver con América Latina, pero tienen que ver con todo el mundo, porque actualmente ya no se puede hablar de regiones. La globalización es una realidad que es tan potente que todo lo que pasa nos afecta a todos con matices, evidentemente. Y la primera cuestión a la que me quiero referir es la revolución digital. No hay ninguna duda. La importancia de la revolución digital, del cambio que ha significado, desde que la electrónica nos permitió abaratar los instrumentos y multiplicar espectacularmente la capacidad de procesamiento, los móviles que lo llevaron a todos los sitios, las redes sociales que han cambiado tantas cosas, generó desde que hace más de 50 años ha ido generando una ola de optimismo y de realidad que era como la utopía realizada, la utopía presente, la cantidad de cosas que la revolución digital nos ha puesto en nuestras manos y nos ha transformado ya de manera irreversible. Y los que no nos hayamos transformado todavía lo tenemos que hacer muy bien. Pero en los últimos años y en los últimos pocos años ha empezado a madurar también los efectos negativos de la red digital. Y en algunas cosas que es alarmante, desde mi punto de vista es preocupante. Y es como la economía, bueno, por una parte la inteligencia artificial, la preocupación por la destrucción del empleo. No voy a entrar en detalles, yo creo que está suficientemente en la mente de todos. Pero también, desde los últimos pocos años,
con el caso sobre todo de Cambridge Analytics, las elecciones en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, de pronto nos hemos dado cuenta que la economía digital ha generado, como todas las economías y todos los desarrollos, genera acumulación, genera monopolios a los cuales hay que tratar y hay fórmulas para tratarlos, y así lo hemos visto siempre. Claro, en este caso lo que ocurre es que se han generado unos pocos monopolios que no son monopolios como siempre, son monopolios mundiales. Son monopolios mundiales que tienen además una cantidad de información y de cuestiones muy sensibles para la naturaleza humana que ellos manejan con unos algoritmos que nada más que ellos manejan. Los estados, los reguladores, no tienen esa información, no tienen la capacidad. O sea, el regulador, leía el otro día o escuchaba a alguien que decía, los reguladores no los regulan porque no los entienden. O sea, no pueden regular a unas entidades que no entienden su naturaleza, no es la naturaleza de antes. Preocupante. Bueno, ahí lo dejo. Es una de las cuestiones que está madurando en este momento y esto va a condicionar lo que nos venga en el resto del siglo sin ninguna duda. Otra cuestión, el cambio climático. Se ha hablado ya mucho de esto. Yo creo que también en este momento hay un cambio también, hay un giro, no solo recientemente, pero el cambio climático también empezó ya del siglo pasado, mucha preocupación. Incluso yo diría, la primera experiencia fue positiva, porque yo recuerdo hace muchos años cuando la cuestión del agujero de ozono, la batalla contra los aerosoles, que se ganó. O sea, fue como decir, hemos conseguido eliminar los aerosoles, qué bien, somos capaces de resolver lo que venga. Y yo creo que eso ha quedado ahí en el subconsciente y no somos conscientes de que no somos capaces ya de resolver lo que viene. Y que de hecho ya cuando se habla de cambio climático ya no se está ni hablando de retrotraer la situación, como mucho de frenarlo. Y ya incluso se va derivando a vamos a limitar el impacto y vamos a adaptar los cultivos. Es decir, estamos ya aceptando que el cambio climático es irreversible y es preocupante lo que pueda venir y no somos conscientes de todo. Y por lo tanto, segundo elemento, que está cambiando el siglo. Tercera cuestión, la desigualdad. La desigualdad, en el caso de América Latina en particular, hay una historia de éxito de 2 décadas maravillosas en las que después de la famosa década perdida se ha empezado a recuperar, se ha conseguido avanzar mucho, pero la realidad es que en los últimos tiempos, los últimos datos que se manejan, ahí estamos en un retroceso o en un freno. Por lo tanto, cuidado, efectivamente hemos avanzado, está muy bien todo lo que se ha avanzado, pero las desigualdades, o sea, América Latina está con el trabajo a medio hacer. Todavía no estamos cerca de esa posibilidad que decía Víctor hace un momento, que yo estoy de acuerdo en que es bueno, o sea, que la igualdad es una utopía que a veces, si es por abajo, incluso es negativa, pero estamos todavía lejos de estar en una situación razonable y es preocupante que los países que han avanzado más se hayan frenado más, como es el caso de Chile, por ejemplo, o incluso Brasil, ¿no? Cuarta cuestión a la que me quería referir, no sé cómo, la cuestión del tiempo no la estoy gestionando, así que por favor avísame un poco, no voy a ser que luego no me quede, voy a tratar de acelerar y resumir. Otra cuestión es la demografía. La demografía siempre ha sido una preocupación, parece que estábamos en un proceso de crecimiento exponencial y ahora en los últimos informes que yo al menos he leído y que son habituales sobre la demografía, se está produciendo otro cambio espectacular, una cosa inconcebible en principio. Ya no estamos en un problema de un crecimiento continuado. Solo el África subsahariana está creciendo a esos ritmos acelerados. El resto del mundo, todo el resto del mundo está en recesión. O sea, no solo los países avanzados, el futuro se prevé estancado en la población, es decir, envejeciéndose. Algunos más, otros menos. China va a perder población, Rusia está estancada, Japón está estancado, Estados Unidos es el que está más o menos ahí sin aumentar el envejecimiento, Europa por supuesto, pero ojo, América Latina también. Y ese sí que es un problema a tener en cuenta.
las tendencias de población de América Latina es que ha entrado en un diseño que es similar al de Europa con unos años de retraso. Si América Latina no ha resuelto todavía las cuestiones básicas de generar atención a los mayores, al envejecimiento, y no lo hace, dentro de una década va a empezar a tener un problema que, dicen los expertos, Europa está muy envejecida, pero tiene la suerte de haber diseñado un estado del bienestar que tiene sus problemas y sus crisis, pero que le va a permitir por mucho tiempo controlar y apoyar a esa población que se va envejeciendo. América Latina se va a encontrar con ese problema pronto y no ha resuelto los básicos. O sea, tiene ahí una escala a resolver que me parece también muy importante. Quinta cuestión. La revolución, digamos, de la diversidad y de la igualdad de género. Creo que con lo que ha pasado también en los últimos meses podemos pensar que efectivamente esto es una revolución que viene para quedarse, afortunadamente, pero también yo creo que en la diversidad, en la aceptación de las personas diversas y, por supuesto, en el movimiento feminista, hay un gran movimiento de igualdad que va a ir adelante. Y creo que América Latina tiene también más dificultades que otras regiones para aceptar esta realidad y, por lo tanto, es un problema que hay que tener muy presente. Y el último elemento, que es un poco, en parte, resumen de los anteriores, pero no solo, es la volatilidad sistémica y la institucionalidad en riesgo. En todo el mundo, porque estábamos acostumbrados a que las grandes áreas lo tenían todo, digamos, los países históricamente avanzados tenían resuelta la cuestión de manera estable, y en las regiones emergentes pues había problemas de inestabilidad o de volatilidad. Bueno, Europa está pasando por unas fases verdaderamente preocupantes de duda en la calidad o de que en algunos países pues se generan movimientos casi diría yo, naturales respecto a lo que estábamos acostumbrados. De la situación en Estados Unidos solo voy a decir lo que acabo de decir, porque ya es suficientemente conocido y es muy preocupante. Es decir, los grandes referentes ya no son referentes en este momento y las piezas o los agentes, los actores del siglo pasado están desapareciendo. Los partidos socialdemócratas o democristianos o liberales tradicionales en Europa están en crisis, en Estados Unidos pues ya vemos también cómo está. Por supuesto, cada vez más nos encontramos en regiones como América Latina con gobiernos o con países donde los partidos han desaparecido y los gobiernos no tienen una base de partido. Es decir, hay una volatilidad sistémica y una preocupación muy grande. Sumemos la corrupción, sumemos todo esto y lo que nos contaba Bernardo, que alguna referencia ayer, que alguna referencia más voy a hacer. En definitiva, para mí estas 6 líneas me indican, o lo veo, como que se está produciendo un cambio en cada una de ellas que nos va a traer un escenario distinto. Por eso decía al principio que finalmente el siglo XXI ha llegado y todavía no sabemos cómo va a ser. Yo creo, Javier, que has pintado, digamos, el esquema de los retos que enfrenta tanto el mundo como nuestros países individualmente, y quisiera darle la palabra para que nos hable de la sociedad civil y cómo enfrentar eso a Jorge, que de todos nosotros creo es el que más experiencia tiene en el campo. No te puedo ganar desde ayer. El que está más vinculado es Obregón, ¿no? Muy buenos días. Mira, yo en primer lugar quisiera felicitar de todo corazón a los peruanos, a UNACEM, al comité organizador por este 14º Encuentro Iberoamericano. La verdad que a mí me da muchísimo gusto. El primer encuentro, que fue en Cáceres, tenía como objetivo y título el fortalecimiento de la sociedad civil
iberoamericana. Y me parece que esa ha sido la guía que ha llevado a estos 25 años de encuentros. Y sobre eso es lo que voy a hablar. Es decir, creo, y mi visión es sinceramente muy optimista, con todo y lo que dijo Javier. Es decir, comparto que son grandes líneas de cambios que estamos enfrentando, pero retomo lo que ayer decía Bernardo, el destino no existe, esos son los retos y el ciudadano construye lo que quiere, ¿no? Entonces creo que ahí hay una enorme oportunidad. Me gusta mucho el nuevo reto de la sociedad civil y nuevo liderazgo de la sociedad civil, y habla del ciudadano, el encuentro que estamos viviendo aquí en Lima. Yo entiendo que el ciudadano es el que, como se definió en uno de los encuentros, si no mal recuerdo, en Río de Janeiro, como el que toma parte en las decisiones de la ciudad. Ciudadano es el que toma parte en las decisiones de la ciudad. Sin duda alguna que en el diseño y cumplimiento de las leyes, en la elección de los gobiernos, en la contribución económica y de tiempo al bien público, y cuarto, me parece, en la participación voluntaria en la construcción de ese bien público. Y ser ciudadano no es un punto de llegada, es un punto de partida, es una decisión que yo quiero hacer en mi tránsito por el mundo. Entonces, cuando estamos hablando del ciudadano líder de la sociedad civil, obviamente que retomo todo lo que ayer dijo Bernardo, que nos iluminó a todos muchísimo, de que el ciudadano organizado es el que puede mejor construir las sociedades que todos aspiramos, ¿no? Bueno, esto dicho, yo hablo desde una organización que se llama Centro Mexicano para la Filantropía. Estamos cumpliendo 30 años este año, o sea, vamos parejo con los encuentros. Es una asociación de más de 1,500 miembros. Yo digo que como todo en la vida es un milagro porque todos los miembros pagan alguna cuota religiosamente y esto ha venido creciendo. Y además tenemos dos grandes programas, uno de fortalecimiento de la participación ciudadana y filantropía y otro en la responsabilidad social de la empresa, que nos da muchísimo gusto que aquí Perú 2021 esté replicando el programa de responsabilidad social empresarial. Y en esta ocasión quisiera mencionar que el trabajo del CEMEFI pues tiene presencia en todo el país gracias a los miembros del CEMEFI y a instituciones que son aliadas nuestras. Y en esta ocasión pues tenemos la presencia de casi 30 personas que provienen de por lo menos 15, 16 instituciones del país que son aliados, que trabajan de Sonora a Yucatán, Chihuahua, Sinaloa, etcétera, participando y trabajando. Y que por lo tanto lo que yo pueda decir pues es una partecita, es decir, vamos a tener la oportunidad en las mesas y en el trabajo y en los pasillos de conocer qué es lo que decimos ciudadanos de todo el país, mexicanos, en relación con este gran reto que tenemos. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí presentes tantos mexicanos y que estemos pudiendo participar en este encuentro para enriquecernos y compartir lo que tenemos. En estos 25 años, ya entrando a la pregunta, yo observaba que ha habido un cambio fenomenal. Mi visión es optimista, Ha crecido el número de organizaciones de la sociedad civil y ha crecido las organizaciones de redes de sociedad civil. Y eso me parece que es una novedad y algo que tenemos que reconocer y seguir fortaleciendo. Por decir algo, cuando nos tocó organizar en México en el 94 el segundo encuentro, para poder invitar a los líderes de las fundaciones de los países de América Latina, España y Portugal estaban identificados, pero en América Latina sí nos costó mucho trabajo. No había directorios, no había por supuesto WhatsApp, no había todavía correo electrónico con la facilidad de ahora, y fue estar rascando en cada país y preguntando por todos lados quiénes son las instituciones filantrópicas o fundaciones líderes en ese país. Bueno, lo milagroso fue que nos juntamos más de 150 personas de la región de casi 10 países,
y que me parece que hoy en día seguimos vinculados. Mucho más fácil ahora, estamos en los WhatsApp, nos comunicamos un día sí y al otro también, etcétera. Y en ese sentido los encuentros iberoamericanos ha sido una red importantísima de vinculación, de conocimiento y de compartir experiencias. No sé cuántas fundaciones han pasado por los encuentros en estos 14 que han ocurrido, pero son muchas. Segundo, hay una red además de fundaciones empresariales y empresas especializada en proyectos de desarrollo de base y que ya tiene más de 10 años, creo que ya cerquita de 15, Margaret, que aquí está su directora ejecutiva, y que vincula cerca de 80 entidades empresariales que tienen trabajo de base y están vinculadas con comunidades y organizaciones de base. Eso es un valor importantísimo. Hay una red, Fórum Empresa, que trabaja promoviendo la responsabilidad social empresarial y que también se vincula con organizaciones de sociedad civil. Y ha nacido en este periodo de 25 años, junto con los encuentros, Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, con presencia en América Latina, el ISTR, que son los investigadores que estudian a este sector, con presencia muy importante en muchos países, WINGS, que es la Asociación de Asociaciones de Fundaciones, está aquí presente Nadia, que anoche la vi, y que representa esta importantísima red de asociaciones de fundaciones, y muchos otros grupos que están surgiendo, como el International, la inversión social, ya se me fue el nombre, IBPC, que es una nueva iniciativa que observa el abanico que hay desde la filantropía pura en fundaciones hasta lo que sería el negocio puro socialmente responsable. Entonces creo que, y finalmente el año pasado surgió un grupo que está construyendo los marcos para la filantropía y la inversión social privada. Han nacido asociaciones de fundaciones en casi todos los países, GIF en Brasil, el GDFE en Argentina, el Foro del Sector Social también allá, la FEDEFA, la AFE en Colombia, aquí en Perú yo espero que también pronto, y queda el reto de varios más países, pero hace falta tener asociaciones de fundaciones. Concluyo con dos cosas nada más. Los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, firmada por la mayoría de los países de esa época, después de la guerra, hubo una decisión de ciudadanos, la Asociación para las Naciones Unidas, que dijo: no podemos seguir discutiendo los problemas y resolviéndolos a balazos. Y entonces los ciudadanos de muchos países promovieron en cada país grupos pequeños que hablaban con sus respectivos gobiernos y que eso concluyó en las Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas, que es un organismo multigubernamental, fue promovido por ciudadanos. Bueno, esta declaración, que muchos han dicho que si hoy se pusiera a votación en Naciones Unidas probablemente no tendría mayoría, es tan avanzada que tiene 30 artículos. El artículo 29, los 28 primeros hablan de derechos: el derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la recreación, a la cultura, a la equidad, es decir, todos los derechos. El artículo 29, todos los derechos tienen un deber, o por lo menos deberes correlativos. Hay un solo deber: el ciudadano en la participación en la construcción del bien público. Es el deber que tenemos como ciudadanos. Y el artículo 30 además dice que nadie tiene el derecho, ningún Estado, nación ni nadie, para modificar cualquiera de los derechos humanos. O sea, es un estatuto fenomenal que rige la participación de la sociedad civil. Y si nos ponemos a pensar, cada derecho humano es algún segmento de organizaciones de sociedad civil que trabajan por esos derechos. Es decir, los derechos humanos son todos los derechos de todos que están siendo impulsados por el ciudadano. Los ODS, que fue el panel anterior, igual,
el número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es crear alianzas y colaboraciones entre gobiernos, sociedad civil y empresas para construir esa sociedad. Entonces creo que tenemos toda la plataforma para seguir avanzando en América Latina en la organización y la participación ciudadana para el bien público. Perfecto, gracias. Javier habló del tema de la revolución, digital y lo planteó como un reto para todos y para los estados particularmente. Magdalena es experta en el tema y yo quisiera que nos hablara un poco de cómo esa revolución digital puede apoyar las causas que promueve la sociedad civil. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y estar aquí. Es primera vez que estoy en un evento que no es de tecnología. Me gradué en 1978 de ingeniero en computación, he visto toda la película, aquí algunas personas no habían nacido cuando esto. Y dentro de lo que me ha tocado hoy día lidiar en temas de tecnología, sociedad civil, empresas, países, operamos en más de 17 países y básicamente el primer tema que hay que entender es quién es la sociedad civil y cómo está dividida hoy día. Tecnológicamente hablando, porque la generación en la época de los que estamos sentados aquí, las generaciones se dividían entre quién había oído los Beatles o no sé, o quién usaba pantalones de una forma. Hoy día no. Fíjense, los que creo que todos aquí estamos en baby boomers o generación X, pero definitivamente estas dos generaciones solo somos parte del 20% de la población mundial. 20% de la población mundial hoy día somos inmigrantes digitales. El 80% está enfocado a lo que es la generación Y, Z y los que vienen, que son nativos digitales. La tecnología hoy día es algo transversal, no es un problema de género, no es un problema de país, de educación. Nosotros tenemos experimentos hoy día, o experiencias muy ricas, inclusive en Perú. Hemos trabajado con Perú Champs, con niños de 10 a 13 años que no usan la tecnología, desarrollando aplicaciones móviles en 4 días. O sea, no tienen equipos. Los sentamos y en 4 días sueñan un proyecto, lo implementan y lo hacen factible. Eso es la sociedad civil pronto. Estas organizaciones nuevas que están naciendo, basadas en toda la experiencia que tenemos todos, es muy interesante. Cada vez que alguien nos habla de estrategia digital, mi cargo hoy día es Digital Strategy. Y me llama el presidente de un banco y me dice, te quiero contratar la estrategia digital del banco. Yo le pregunto, ¿tienes estrategia? Si no tienes estrategia, yo pongo el digital, pero si las organizaciones, la sociedad civil, todo lo que hacemos todos los días no tiene estrategia, o sea, no hay forma de avanzar. Y parte del reto que tiene la sociedad civil hacia adelante es estrategia. Igual que lo comentaban anteriormente, pienso que el foco debe estar en tal como lo hacemos en Unidos en Red, una organización que tiene 12 años. Imagínense que nació en Venezuela, seguimos en Venezuela, quiero luego cerrar con Venezuela porque es obligatorio hablar de nuestro país. Pues básicamente, ¿en qué nos hemos enfocado? En las alianzas, en crear plataformas. Vemos todos los días organizaciones que nacen y comienzan, hay que hacer una página web. ¡Wow! Si eso está hecho. Asociémonos con los que ya lo hicieron. No comencemos por ahí. Piensen en la estrategia, en qué se van a enfocar. La tecnología está disponible y, por ejemplo, organizaciones como la nuestra tiene plataforma. Hoy día todo el que tiene un carro y tiene disponibilidad de horas piensa en hacer Uber. ¿Por qué? Porque hay plataforma. Nadie se está poniendo a hacer la plataforma. Hay 3 o 4 ya. Lo mismo que pasó con Airbnb. El caso de la disrupción. Eso es una palabra genial. Yo comencé haciéndolo cortándome el cabello de un lado más corto que del otro y mi esposo me dijo, te cortaron mal el cabello. No, es disruptivo. O sea, era un ejemplo de cómo entrar en la disrupción. Pues fíjense, organizaciones, cuando hablamos de una Agenda 2030, ¿ustedes entienden que en 10 años todo lo que puede pasar, tecnológicamente hablando? Y hoy oímos hablar de blockchain y todo, la sociedad civil tiene que entender qué es eso. Tenemos que aprender qué es eso, hacia allá vamos. Inteligencia artificial, el tema de los bots, está la pérdida de empleo y a lo mejor la ganancia de tiempo para vivir. De verdad, no es empleo. Nosotros operamos, yo tengo 600 personas en la nube.
literalmente en la nube. Trabajan donde quieran, a la hora que quieran, trabajan por objetivos, o sea, con un esquema y una forma de operar totalmente diferente. Eso no quiere decir que no generen resultados, todo lo contrario. Nosotros creo que hoy día somos más productivos que muchas organizaciones que todavía vigilan el horario, la vestimenta, el corte de cabello, o sea, es complejo. Entonces, la tecnología es un tema de cambio. El focalizarnos en el futuro, la sociedad civil, en qué debemos hacer para ese cambio, porque la palabra constante va a ser el cambio. Posiblemente esta agenda se quede corta de 20 a 30. No sé, hay puntos que engloban muchísimas cosas, pero yo acabo de venir de un evento en Nueva York de tecnología muy grande y lo primero que me entregaron fue el loguito con los 17 colores. Y esta empresa, y la primera conferencia fue sobre 2030. Y al final dices, ok, pero ¿cómo cada quien va a aportar a esto? Nosotros, siento que es muy importante la alianza, es muy importante usar plataformas preestablecidas, no inventen. Trabajemos con el poder acelerar, agilidad, es un tema súper importante. Los proyectos esos que duraban 3, 4, 5 años, no sé, que estábamos acostumbrados antes, no existen. Proyectos tienen que durar 1 mes, 2 meses. Tenemos que lograr resultados rápidos, no hay tiempo. Y el tiempo y los 10 años que van a pasar nos van a acelerar en los cambios. Hablar de ONGs como las que trabajamos hoy día, donde hemos dividido esfuerzos, unido esfuerzos, personas que no quieren progresar, que tú les das todo y no quieren aprender. Tú dices, no puede ser, ¿qué hay que hacer? Y definitivamente hay que ir por otro lado, hay que trabajar en función de las cosas. Hoy día, universidades, yo trabajo con transformación digital en universidades, profesores que no quieren dar clase en línea, que no quieren usar las herramientas, porque una vez oí algo muy interesante en este país, por cierto, que el profesor decía, me tienen que pagar más si uso la plataforma. ¿De verdad? Ahora que puedes trabajar sin ni siquiera vestirte, solo de la cintura para arriba, en tu casa, teniendo 100 años, puedes darle clase a todo el país. O sea, ¿por qué no llegar? Tenemos indios pemones tomando entrenamiento con un hilo de internet sobre posadas de ecoturismo. ¿Cuándo íbamos a poder entrenar a esa gente? ¿Cuándo vamos a poder entrenar a la gente que tiene que hacer agricultura o que tiene que hacer todo lo que hablamos en estas organizaciones? ¿Cómo le llegamos a esos lugares? La tecnología es el gran habilitador y ese habilitador es el que tenemos que aprovechar. ¿Aprovecharlo cómo? Los gobiernos tienen que poner Wi-Fi, las leyes se tienen que cambiar. Países donde está prohibido dar clase en línea por la ley o es 50-50. Un rector de una universidad me decía, ¿cómo sé yo que el estudiante que está detrás de la máquina es el estudiante? Y yo le decía, ¿cómo sabes que el que está en tu clase está en tu clase? Y me peleé y me fui y volví y bueno. Pero definitivamente todos nosotros usamos la tecnología. Los inmigrantes digitales de una forma, solo con un dedo, no es tan fácil. Los demás, pero si nosotros potenciamos el poder de la tecnología, pues vamos a poder hacer muchas cosas. En Unidos en Red, la palabra clave hoy día es alianzas. Nosotros hemos usado artistas, premios Nobel, o sea, cada vez que decimos queremos que alguien sepa algo, le decimos a Juanes, di algo, y perfecto, hay millones de personas siguiéndolo. Pero estamos hablando de sociedad civil y de un cantante que puede hacer muchas cosas, pero si lo hace a través de la tecnología es más rápido, si lo hace en un concierto, si lo hace donde sea. Una cosa que es muy importante y todos debemos saber es que está cambiando la forma de hacer negocio. O sea, y esto lo decimos todos los días, empresas que nacieron inclusive en el año 2000 podrían desaparecer en el 2020 o entre el 2020 y el 2030. Estos emprendedores nuevos, estos muchachos de la generación Z que no quieren ser empleados, tú tratas de hacerle una oferta económica y dice, no, yo tengo mi empresa y quiero trabajar de otra forma. O sea, es un fenómeno diferente. El afincarnos en el uso de la tecnología es un poder. Solo quiero dedicar 2 minutos a Venezuela, es obligatorio. Soy empresaria venezolana toda mi vida y fíjense qué interesante lo que está pasando en Venezuela. No quiero hablar de política, solamente del tema digital. En Venezuela es hoy día yo creo que el país más digital de toda la región. Se acabó el papel, se acabó el tóner. Entonces llegamos a Perú, ¿y por qué hablas con un banco? ¿Por qué no has eliminado los estados de cuenta? No, pero ¿cómo los voy a eliminar? ¿Por qué los imprime? No,
No, se eliminó todo el papel. Es digital, pero no se eliminaron las transacciones. Se acabó el dinero, pero eso no quiso decir que se acabó la transacción. Nosotros, los tecnólogos del país, hemos hecho que todo eso funcione. Incluso, gracias a la tecnología, podemos conseguir en algunos casos medicamentos, comida. Hemos educado a la población en cómo hacer arepas con auyama en vez de con harina pan. O sea, ¿por qué no podemos usar ese tipo de cosas de la misma forma? Y vamos a seguir luchando por el progreso, por el futuro, por apoyar el 2030, el 3040, todos los que aparezcan, porque definitivamente solo nosotros, la sociedad civil, somos los responsables del futuro. Y los que estamos hoy, bueno, les tocará a los que vienen a hacerlo de otra forma. Pero la tecnología es un gran habilitador. Muchas gracias. Guillermo, tú me comentaste que tú aterrizas todos estos temas. Eres estratega creativo, pero el objetivo es aterrizar proyectos, propuestas para la sociedad civil. Por favor, aterrízanos ahora en esto. Bueno, primero buenos días, gracias por la invitación y felicitar a los organizadores del encuentro y gracias a los presentes, que sin ustedes no tendría sentido que nadie nos escucharía, inclusive estamos virtualmente, nos están viendo en varios países. Y agradecer a los panelistas, por supuesto. Es algo interesante porque se fue complementando cosas que quería compartir y lo han ido diciendo mis compañeros del panel, lo cual me va a concentrar y por sobre todo el tiempo en eso que llamabas de aterrizar, ¿no? Y hablábamos, justamente acá mi compañera me refrescaba esto de la estrategia, más allá de lo digital y de la posibilidad de llegar, que para mí es maravilloso y único en la historia, que hay que aprovechar en esta visión que tenemos hacia adelante de Iberoamérica como un todo, un conjunto. Aterrizar. Y se trata de lo estratégico, y dentro de lo estratégico está el cómo, ¿no? Claramente, y el cómo no reemplazando el cómo lo hago, que sería el medio, sino el cómo logro, y ahí es clave la comunicación, que es un poco mi especialidad, llevado también a la responsabilidad social. Y es el mensaje y es la estrategia de comunicación, porque todo el tiempo nos estamos comunicando. Entonces, si no está claro qué quiero decir, no es posible que logremos el objetivo. Yo quería compartir una pequeña reflexión de mi tiempo por este transcurso profesional. Yo llevo casi 30 años. Cuando arranqué, empecé trabajando, trabajé en la parte, digamos, con empresas, con organizaciones sociales, con organismos multilaterales, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, hasta en Asia. Y lo que pude lograr ver, y es la foto que quiero compartir hoy y tratar de inspirar un poco en estos segunditos, es que se ha ido yendo desde la filantropía a la filantropía estratégica, al marketing con causa, si alguno lo recuerda, lo sigue poniendo en práctica. Llegó la responsabilidad social de la empresa, luego se hablaba de lo que es sustentabilidad y eso qué es, y se fue conformando y formando parte de lo que era la RCE, la dejamos adentro, la ponemos afuera, es un área nueva, es todo un desarrollo nuevo. Después viene lo que es inversión de impacto, algo mágico, ¿no? Tenemos inversión, impacta, y positivamente y en la sociedad, casi algo absolutamente novedoso. Aparecen las empresas B, y eso qué es también. Entonces lo que uno ha ido aprendiendo que no solo es que es un proceso lineal de esa filantropía, a la inversión de impacto, sino que están hoy mismo conviviendo entre todas. Entonces no es que una vale y la otra no, porque se trata de vuelta en que somos seres humanos, la sociedad civil está compuesta por seres humanos, nuestras organizaciones son humanas con un bien común, humano, humanitario, y esto incluye al planeta, que como decía ayer Bernardo, aunque no estemos nosotros va a seguir estando, así que es muy interesante esa perspectiva. Y le hablaba también de la inequidad, que es lo que también nos conmueve y nos lleva a enfocarnos, y de vuelta al cómo, y de vuelta la tecnología, de vuelta a los desafíos. Y creo que lo que yo más puedo acercar hoy para inspirarlos es que es paso a paso. Yo creo que un encuentro como este, estaba reflexionando, que es ese pequeño paso que parece que vamos a dar hoy o en estos días, en realidad es muy parecido al hombre cuando llegó a la luna, es un gran paso para
la humanidad iberoamericana. Digo, realmente va a ser así. Y también invito a que se conformen mesas de trabajo y que antes de terminar un proceso tan rico como este, que se puedan plantear objetivos y de vuelta es el paso, son pequeños objetivos. Yo estoy muy preocupado, por ejemplo, aparte de la inequidad, estoy viendo el plástico, entonces yo decía, si tuviera que desde lo estratégico pensar en la sustentabilidad y se me tendría que hacer cargo de algo hoy, no sé, ponerme a trabajar, yo trabajo en cientos de proyectos hoy, movimientos, redes, y con un montón de proyectos internacionales muy, muy ricos, todos tienen urgencia, emergencia, razón de estar, de dar y hacer. Pero es como que hay que encontrar ciertas prioridades, sobre todo en estos encuentros, entre todos. ¿Qué podemos aportar juntos? Creo que hay un diferencial rico que no hay que perder. Y bueno, yo hablaba del plástico, ¿no? La P de planeta, digo, por ahí ya se va a convertir en P de plástico, ¿no? Plastic encima planet, y sí. Entonces digo, esto es como un ejercicio mental que hago. Entonces, ¿qué otros temas prioritarios tendríamos que estar mirando hoy estratégicamente y con el cómo y con la tecnología al lado? Y de eso se trata de construir, y esto es algo dinámico, no es ciencia exacta, que también hay que entender cuando se paran en ciertos puntos y algunos se quedan en ese punto. Hay que entender que esto es algo muy dinámico, que se construye, mientras yo estoy hablando ya se construye algo nuevo que seguramente me supera o supera lo que estoy diciendo, por suerte. Así que bueno, los invito un poco a ese desafío de sentirse protagonistas siempre y también responsables, ¿por qué no? Tenemos derechos y deberes y obligaciones, y ese es un poco el camino que nos encuentra hoy en este desafío, nos encuentra en el encuentro. Así que bueno, muchas gracias por el micrófono. Beatriz, Beatriz me pidió hablar de última porque dijo, toda esta gente sabe mucho del tema, yo quisiera ver cómo complemento, por favor. Como peruana, me pregunto qué de especial tiene esta reunión hoy acá. Reuniones de la sociedad civil han habido muchas. En una vida pasada yo he sido una activista en la sociedad civil. Reuniones internacionales en el Perú con miembros de la sociedad civil, muchas facilitadas muchas veces por Naciones Unidas. Pero esta reunión me parece que tiene un cariz especial. La presencia de Ricardo Rizopatrón acá, de Diego de la Torre, presidentes de directorio, de Leno Mulder, presidentes de directorio de compañías importantes del Perú, en un centro académico, hablando sobre derechos humanos, sobre temas de la sociedad en general, creo que marcan un hito. Con la presencia también de consultores de la talla del doctor Melo Vega y del resto que estamos acá, y de jóvenes de distintas generaciones. Y entonces me pregunto, ¿sociedad civil qué cosa es? ¿Es el mundo de las ONGs? ¿O lo que en el Perú muchas veces se dice, es el mundo esa de los rojos? ¿Es el mundo de las obras de caridad y de las asociaciones civiles sin fines de lucro? ¿Es el mundo de las fundaciones privadas o de los brazos filantrópicos de las empresas? ¿Es el mundo de todo eso que no es Estado y no es actividad empresarial? Entonces todo lo que cae es sociedad civil. O sea, ¿es todo eso que no se mide en el PBI? ¿Qué cosa es la sociedad civil? Y esto me lleva a la pregunta, ¿existe una sociedad que no sea civil? Y bueno, sí, pues la sociedad militar, la sociedad eclesiástica. Y esto se remonta a un tema de fondo que tiene que ver con el poder. Y tradicionalmente, por lo menos en esta parte del continente, el poder era militar y eclesiástico. Hasta que tuvimos un Benito Juárez que hace 150 años dice hay que separar y necesitamos Estado laico. Y se vuelve benemérito porque todas las Américas le seguimos. Y separamos la fe del Estado. Pero creo que debemos de entender la sociedad civil como nuestro barrio.
el barrio de los ciudadanos. Y hablar de ciudadanía, de ese barrio donde todos cumplimos un rol. Algunos seremos simplemente consumidores, otros productores, otros creadores, otros artistas, otros autoridades. Todos cumplimos un rol. En ese barrio nadie es más ni menos. Supone una redefinición del poder y de la relación de todos, entre todos y con el Estado. Ese binomio Estado-ciudadano es el que está cambiando. Y así como una madre solo se puede definir como madre frente a un hijo, o un profesor solo lo es respecto de un alumno, esta reconcepción no es el Estado y los ciudadanos, o el Estado y la empresa. Es el Estado y el ciudadano cumpliendo roles paralelos, que implica un cambio de cosmovisión. Y en ese cambio es donde la sociedad, o lo que se decía, el bien común, debe estar al centro. Creo que ese es el gran cambio, y si oímos las 6 tendencias de las que nos hablaba Javier, y él decía, ha llegado el siglo XXI, y nos planteó tendencias que si uno las ve, parece un cambio de época. Y es que hay algo muy profundo que está ocurriendo y que tiene que ver también con este tema del uso del poder. Quizás a los que tenemos más de 50 años acá nos enseñaron de chicos, no hagas daño a otro. Y todo nuestro sistema legal iba de que si haces un daño a otro tienes que indemnizar. Todo nuestro sistema general y nuestras instituciones era, oye, no le pegues a otro, no hagas daño, y si lo has hecho, tienes que indemnizar. Bueno, eso es el paradigma del siglo pasado. En este siglo estamos ante un cambio de ética, es la ética de hacer el bien. Ya no basta con no dañar, ahora toca hacer el bien, y es el imperativo categórico de la empresa hoy, es el imperativo categórico de los ciudadanos, de las organizaciones. Ese cambio de época, yo creo que quizás lo que tenemos es que ver nuestras relaciones de una manera distinta. Y entonces, con toda razón, Guillermo estaba hablando desde filantropía hasta impact investing, ¿no? Este tránsito. Es que estamos en tránsitos, y como nos estaba planteando Magdalena, el poder de la tecnología va a terminar empoderando al ciudadano, que propondría, y yo lideré Ciudadanos al Día en Perú, que no es un tema solo de los que vivimos en la ciudad, es de en general esa persona de carne y hueso frente al Estado, es todos nosotros. Y desde esa perspectiva, el gran desafío que tenemos, como nos planteaba Magdalena, es el sumar. Tenemos que sumar cada vez más, viendo que tenemos roles complementarios. Y en esa noción de roles complementarios, la sociedad civil organizada, sea la ONG, sea la fundación, sea la asociación civil sin fines de lucro, sea el gremio, sea el club, todos cumplimos un rol. Y es cómo nos podemos ver como parte de un crisol de esa diversidad para juntos avanzar. Javier, volviendo un poco al tema de la tecnología, la capacidad creciente que tiene la sociedad civil para hacerle seguimiento a lo que ocurre en los estados, a lo que hacen las empresas privadas, etcétera, gracias a la tecnología. Y por otro lado, las redes sociales que permiten que ese seguimiento y ese control, digamos, inmediatamente trascienda cualquier frontera, es un reto tremendo para los estados en particular. Aún en Europa está cada vez más presente la tentación de controlar a la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene hoy en día capacidad mayor de controlar a los estados. Lo hemos visto con, digamos, lo que le pasó a Soros en Europa Central y lo que está pasando en muchas partes. Aparte de otros temas que quieras plantear, quisiera que nos comentaras algo sobre eso. Bueno, si me permites, lo hago al revés, para completar un poco, solo 2 ideas, para cerrar, como yo pensaba cerrar, que prácticamente se complementa muy bien con lo que han dicho los demás. Pero cuando yo hacía ese planteamiento de ese mundo que está cambiando y que efectivamente es un mundo diferente, yo lo quería enlazar
con lo que ayer nos contó Bernardo del papel de la sociedad civil, que está muy en línea con lo que tú comentabas ahora. Son aquellas tres esferas del poder del sector público, el sector privado y la sociedad civil como la legitimadora de eso. Justamente en este cambio de paradigma grande, este cambio de época en el que estamos, el poder de la sociedad civil está en poder legitimar lo que venga después. Si es una sociedad ahora, no sabemos, los agentes nuevos no sabemos cuáles serán, si no hay partidos, algunos serán, pero la sociedad civil nos toca hacer eso, o sea, nos toca legitimar. Y para legitimar hay que fortalecerse para poder hacer ese papel. Y eso es muy importante. Y una manera, y afortunadamente yo diría, para muchos de los problemas o de las nuevas situaciones que se están generando, hay ya al menos una estrategia que a lo mejor no lo cubre todo, pero cubre buena parte. Y esa Agenda 2030 creo que la sociedad civil la tiene que asumir y tiene que, a través de ella también empoderarse. Es decir, necesitamos poder legitimar lo que venga digno de ser legitimado y yo diría, lo resumiría diciendo, somos muy fuertes la sociedad civil, porque como decía Bernardo, somos los que legitimamos todo lo demás, pero somos muy débiles porque no estoy seguro de que lo hayamos entendido de que tenemos que hacer ese papel. Es decir, tenemos que meternos eso en la cabeza y está muy bien, como decía Jorge y como las organizaciones que estaba viendo, pero tenemos que crecer más y tenemos que ayudar y esta red nos toca ayudar a que eso crezca y se fortalezca. Y en lo concreto que me preguntabas, efectivamente, las redes tienen la ventaja también, o sea, porque yo, digamos, he planteado esta nueva, para mí también es una cosa reciente, porque hasta que no vi lo de Cambridge Analytics y lo que pasó, pues como decimos en España, no me caí del guindo. O sea, yo estaba en el discurso optimista de que esto efectivamente estamos llegando a la utopía, y claro, efectivamente las utopías nunca son perfectas y nunca existen, y entonces esto es un toque de atención de que tenemos que hacer las cosas mejor. Pero aunque desde la red efectivamente nos quieran controlar y tienen grandes, digamos, potencialidades para hacerlo, las redes también permiten el desarrollo de la libertad, que es lo importante. Yo creo que ahí está la capacidad de la sociedad civil de entender todo eso y aunque nos vayamos equivocando de vez en cuando, pero actuar en ese papel legitimador. Por cierto, que para poder cumplir el papel legitimador tenemos que ser nosotros ejemplares, como también decía Víctor Land. Es decir, si dejamos de ser ejemplares, si no somos transparentes, si no explicamos lo que hacemos, no tendremos legitimidad para legitimar a los demás. Y entonces será muy grave para lo que pueda venir si no hay alguien externo al sistema, por así decir, entre comillas, que ayude a legitimar. Jorge, el tema de la ciudadanía. Ayer alguien comentaba que la dirigencia de la sociedad civil se ha profesionalizado, pero quienes participan activamente en ella son cada vez menos. O sea, hay menos ese concepto de la ciudadanía comprometida. ¿Y cómo está afectando eso a la sociedad civil? Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo creo que al contrario. O sea, yo siento que cada vez nos hacemos más corresponsables de lo público, empezando desde el concepto, ahorita que mencionabas, me encantó lo que dijiste, porque sin duda alguna que hasta se está resemantizando conceptos. Por ejemplo, siempre hablamos del Estado y el Estado lo asimilamos a gobierno. Y pues yo estudié en la primaria que Estado, nación, es pueblo, gobierno y territorio, ¿no? Es decir, yo creo que la nación somos los ciudadanos junto con los gobiernos y las organizaciones ciudadanas junto con los gobiernos. Segundo, lo de el concepto de sociedad civil sí es relativo en la historia, me encantó porque eso así ha sido. Cuando las sociedades eran militares, el civil era el que no era militar, ¿no? Cuando eran religiosas, pues el civil era el que no era cura, ¿no? Entonces, hoy en día, sociedad civil es el que no es gobierno. Entonces, el gobierno con todos sus aparatos, poderes, etcétera. Y en ese sentido,
Una vez hubo una muy buena discusión porque antes nos llamaban las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. Y entonces un día un empresario en México dijo, oye, yo tampoco soy gubernamental, entonces yo también soy una ONG, ¿no? Y entonces empezó la discusión de qué es la sociedad civil. Entonces dijimos, bueno, es que la sociedad civil tiene dos paquetes, el lucrativo, que es la empresa, y el no lucrativo, que es las organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan por el bien público. Y entonces sí es una resemantización de la relación del ciudadano con el gobierno, pero para hacer un nuevo Estado. Entonces me parece que ahí hay una… Y yo siento que sí hay como más conciencia de que lo que ocurre va a ocurrir o no va a ocurrir si nosotros actuamos o no actuamos. Eso podremos decir que los jóvenes, no sé cuántas cosas, pero yo veo que están preocupados por muchas cosas. Digo, la mañana de ayer para mí fue muy… Y esta otra idea que también quería comentar de… que mencionaba Diego en el pasado, es decir, en el pasado panel, que sí tenemos que volver como a decir cómo queremos ser, de alguna manera medio kantianos, ¿eh? El mundo primero lo piensa uno y luego lo realiza. Y entonces me acordé de una cosa que quiero compartirles, de una discusión de Galeano, ahora que estamos por acá más cerquita de Uruguay, en la que le decían, oye, ¿qué es la utopía? Decían, pues la utopía es ese horizonte que lo tienes ahí enfrente y que cada vez que te quieres acercar, das 10 pasos y se aleja otros 10 pasos. Y entonces dicen, entonces, ¿para qué sirve la utopía si nunca la vas a alcanzar? Dice, para eso, para caminar. Entonces, bueno, me parece que son ideas que las podemos tener, todo que lo compartimos, ahora que decíamos, bueno, ¿cuál es la visión de la sociedad civil respecto de la sociedad? Yo creo que la mejoría de la calidad de vida, la legalidad, lucha contra la corrupción, la impunidad, etcétera, sin duda alguna que sí podemos irnos acercando y estamos caminando, ¿no? Entonces, sí hace falta tener esa percepción. Creo que no respondí exactamente, Pablo, pero gracias por la pregunta. Vale. Hay una serie de preguntas del público, varias para Jorge, pero hay otras generales y voy a ver quién quiere medírsele. Las alianzas son fundamentales, pero ¿en qué medida se generan nuevas oportunidades para incluir en estas alianzas a los más pobres? Y no solamente a la dirigencia de la sociedad civil, digamos. Fíjate, eso es un tema importante, porque muchas veces la sociedad civil se sigue viendo como, así como se ven a los empresarios, unos monstruos ahí, pues también a veces la sociedad civil se asocia con eso. Tenemos que empoderar a estas otras organizaciones pequeñas. No podemos pedir que trabajen o se alíen si no entienden, si no los empoderas. O sea, cuando nosotros, bueno, voy a poner un ejemplo interesante, tú empoderas a una mujer para que el hombre no lo maltrate, esa mujer, y le enseñas, la educas, le explicas, o sea, pero tienes que empoderarla, no es decirle, no permitas que el hombre te pegue, no, simplemente tú tienes que hacer que la persona estudie, crezca, que crea en sí misma, que tenga una profesión. Eso que están planteando ahí, para llegar a la alianza, tiene que haber educación. El secreto de todo lo que estamos hablando, el 2030, su base, la base completa es educación. Educación en todo. ¿Cómo combates el hambre? Educando. ¿Cómo combates el tema del agua? Educando. O sea, es así. Ahora, ¿cómo le llegamos a toda esa parte? Y además de eso, empoderando. Y claro, ¿cómo llegamos a esos pequeños divulgando? Y esas personas o esos pequeños grupos, yo he visto grupos de personas no sé, en la altiplanicie, que tienen poder de hacer cosas, pero no les empoderamos y no los incluimos. Sigue habiendo exclusión y eso es lo que tenemos que lograr, porque posiblemente muchos de estos problemas se van a resolver con la suma de muchas pequeñas alianzas y la educación es la base para poder empoderar. Muy bien. Un pequeño nada más, contribuir ahí a la idea, que creo que hay que visibilizarlas y hay que incluirlas. Creo que las organizaciones, como se llaman de base, al menos en mi cosmovisión, son el gran motor, o sea, todo lo que teorizamos, todo lo que estrategamos, termina aterrizando en una organización de base que finalmente es la que se acerca al problema y lo resuelve, ¿no? Así que para mí es como dar vuelta a esa pirámide, así que es bastante central el incorporarlo. Tanto
México como España tienen una legislación que rige, digamos, a las organizaciones de la sociedad civil bastante completa. Hay una pregunta que es si se deberían homologar las legislaciones relativas al fomento de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, pero bueno, en general. No sé, tanto Jorge como Javier yo creo que pueden darnos unas luces sobre la importancia, digamos, que el Estado legisle o la preocupación de que sobrelegisle. Muy rápido, nosotros logramos en el 2004 que el gobierno del presidente Fox promulgara una nueva ley federal de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, los títulos se les dan larguitos, ¿no? Esta ley fue una iniciativa de sociedad civil y tenía como espíritu el que el gobierno tuviera la obligación, ya ven que los gobiernos no pueden actuar más que lo que la ley le manda. Entonces la ley le mandaba al gobierno a promover la participación ciudadana en todas las formas. Bueno, el tema fue que nosotros decíamos que el gobierno promueva la existencia de organizaciones privadas no lucrativas de servicio a la sociedad y que nos den todos los derechos, es decir, el derecho a estar exentos del impuesto sobre la renta, a poder dar recibos deducibles y sobre todo a participar activamente en la construcción de la política pública. Y decían, ¿y a cambio de qué? De una sola cosa, absoluta transparencia de dónde viene el dinero y en qué lo aplicas. Bueno, cuando llegó esta propuesta de ley al Senado, fue muy difícil, porque si tú no tienes un legislador que quiera poner su caballo para llevar adelante una iniciativa, es muy difícil que crezca. Entonces lo encontramos, pero fue una alianza de dos partidos que dijeron, bueno, ¿qué están queriendo las ONGs? ¿Qué quieren? Dinero, les dijeron. Y entonces la ley se convirtió en una ley reguladora de los recursos del gobierno que van a la sociedad civil. No era la visión que teníamos. Entonces, con el tiempo se ha tenido que lograr que el espíritu original, es decir, el mandato a los gobiernos para que promuevan y estimulen la participación organizada de los ciudadanos, tuvimos que meterla después. La pregunta concreta me parece que sí es deseable. Es decir, en España sí existe, ahorita Javier puede platicar, la ley del mecenazgo y algunas otras que también se han modificado. En México tenemos nada más esa ley y todo lo demás está regido por la ley del impuesto sobre la renta, es decir, que entiende que somos personas morales no contribuyentes para el bien público, ¿no? Pero hace falta una legislación que reconozca, visibilice y estimule esta acción tan rica para las sociedades que los gobiernos le temen. O sea, siempre como en el panel pasado dijeron pobladores o ciudadanos, ¿no? No, ciudadanos es un problema porque luego se organizan y empiezan a gritar. Entonces yo creo que los gobiernos deben de entender que no le deben de temer a la ciudadanía organizada, sino todo lo contrario, porque la ciudadanía organizada es la única que puede hacer cambios. Sí, yo tengo ahí, bueno, voy a contar la experiencia de España, más del lado fundaciones es el que yo conozco. Pero mi opinión, se debe legislar lo justo. ¿Y en qué sentido? Y es muy importante que exista una vez más la sociedad civil organizada con organizaciones, digamos, de segundo nivel y paraguas que puedan ser interlocutores válidos de la administración. Y esa es una experiencia que yo personalmente transmito y es muy importante. ¿Cuál es la situación de la regulación en España? En el caso de fundaciones, y luego digo algo más del caso de asociaciones. El mundo de las fundaciones en España está amparado en la Constitución, lo cual es muy importante. Y además hay una ley que no es muy prolija, o sea, prolija en el sentido español, no latinoamericano, por lo menos argentino, que sería que no es limpia, no, es muy amplia, no es, o sea, es reducida, es bastante minimalista. ¿Qué es lo que debe hacer, en mi opinión, el gobierno en discusión con las organizaciones? Ayudar a que haya un marco jurídico, no jurídico, sino fiscal adecuado para ayudar, porque en el caso de las fundaciones en España el 85% de los recursos vienen del sector privado. Somos realmente una organización o una serie de organizaciones filantrópicas que la sociedad aporta para el bien común. Lo que pedimos y no estamos en situación óptima, pero vamos mejorando, es que
digamos, la legislación promueva que el entorno fiscal facilite o anime a las personas físicas y jurídicas a ayudar en la financiación. Por lo tanto, y eso hay que demostrar que efectivamente somos transparentes, porque si no, no nos van a hacer, no lo vamos a conseguir, y que somos eficientes, porque en el fondo el Estado te dice, hombre, yo si te bajo los impuestos es dinero que dejo de percibir, y hay que demostrarle, no es dinero que dejas de percibir, son acciones que no tienes que hacer. Y eso nos ha costado tiempo y estudios y análisis que hemos podido hacer y llevarlo al gobierno, porque somos una organización que los socios, digamos, nos soportan eso y por lo tanto todo se avanza. Pero hay otro campo en el que el gobierno, en el que el Estado debe tener una legislación. En el caso de fundaciones, por ejemplo, hay un órgano en la ley que es el protectorado, que es como el regulador de las fundaciones. Pero más que el regulador, como dice su palabra, es un protectorado. ¿Y qué es lo que protege? Protege la voluntad del fundador, porque las fundaciones no son de nadie, las fundaciones son de la voluntad de un señor, sea persona física o jurídica, que decidió hacer una fundación para determinadas cosas. Y ese órgano lo que tiene que hacer es velar porque realmente se cumple esa misión, tiene que velar por esa misión. Y esa es su obligación. Y ahí tenemos una reivindicación en España, y es que ahora es un órgano que depende de un ministerio y nosotros queremos conseguir que no dependa de ningún ministerio y que sea un órgano independiente como la CNMV, en el caso el órgano de control de los mercados, es un órgano independiente, porque la voluntad del fundador es algo que está por encima de las voluntades de los gobiernos. Entonces, regulación la mínima, pero necesaria, y la unidad de la sociedad civil y la fuerza de la sociedad civil organizada es lo que te ayuda a que tengas una regulación adecuada. No digo que estemos contentos, porque nunca hay que estar del todo contentos, porque hay que mejorarlo, pero no estamos tampoco contentos. Y para digamos, ponerle más complejidad al tema de la homologación, la Unión Europea como tal tiene graves problemas en este momento con la homologación de las legislaciones de cada país y los flujos de capitales internacionales de las sociedades, de las organizaciones de la sociedad civil. Me alegro que me recuerdes esto, porque esto es un poco lamentable. Es decir, la Unión Europea, que ahora se llama Unión Europea y antes se llamaba Mercado Común Europeo, prácticamente el 90% de su política de desarrollo ha sido crear un mercado único de verdad, un mercado y después de hacerlo formalmente, se han pasado años y años tratando de eliminar las barreras técnicas, todas las triquiñuelas que un país hacía como para proteger, y ha sido casi el 80% o la mitad de la legislación que se ha creado en Europa ha sido para eliminar barreras técnicas. Bueno, ahora nosotros, nuestro debate, y le decimos, tenemos también una asociación europea en la que hemos presidido algún tiempo y que estamos permanentemente en Bruselas, porque decimos, caramba, después de tanto tiempo resulta que el mundo de la filantropía es el único sector que no tiene mercado único. Hombre, es un poco lamentable. En Europa, en una fundación alemana, si quiere operar en Bruselas, en Bélgica, tiene que adaptarse a la legislación belga, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hemos trabajado por tener una regulación única, una legislación única, que no se conseguía porque el mundo anglosajón y el mundo continental era muy diferente, y por otra, en fin, no se consiguió. Optamos por otra vía, que era crear el Estatuto de Fundación Europea. Es decir, independientemente de que no haya una ley única, si hay un estatuto, el que se acoja al estatuto puede funcionar por toda Europa. Tampoco salió. Ahora estamos haciendo la batalla, precisamente hemos elegido la frase del pasado de decir, oigan señores, necesitamos el espacio único de la filantropía, igual que hay el espacio único comercial y de otros aspectos, ¿no? Pero efectivamente ese es un gran problema que tenemos. Gracias por recordármelo. Beatriz. Dos cositas, a este último tema, ¿por qué es que la Unión Europea va tan rápido en temas económicos e integración de personas y se demora en los temas que nos convocan? Creo que tiene que ver con el efecto de todas las tendencias respecto de gobernar.
Hoy día ser un gobernante es mucho más difícil que hace 10, que hace 20 o que hace 30 años. Hoy día los niveles de gobernabilidad son muy bajos, salvo que seas Putin en Venezuela, Maduro, salvo que tengas un régimen de ese tipo, es muy difícil con las redes, con lo que está pasando, gobernar igual a las empresas. Hoy día las estrategias de no mercado te hacen mucho más difícil, porque lo que pasa dentro de la empresa es fácil controlarlo, lo que te pasa en el mercado también, pero la estrategia de no mercado es cada vez más difícil. Pero quisiera ir a la noticia de hoy día en el Perú, en todos los periódicos. Tiene que ver con lo que nos convoca. Este tema de la cuestión de confianza que ha presentado el presidente de la República, que puede ser un punto de quiebre nuevamente para el Perú, es la sociedad civil. El primer punto de la reforma es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, en la Constitución en el Perú, los colegios profesionales tienen un espacio privilegiado. Algunos colegios tienen iniciativa legislativa y conforman, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Magistratura, que nombra a jueces y fiscales. El presidente ha planteado modificarlo. La CONFIEP, que es la Asociación de las Empresas Privadas, no está en ese consejo. Los sindicatos tampoco, la iglesia tampoco, son los colegios profesionales. En el caso del Perú, sociedad civil organizada, como que constitucionalmente se asocia a los colegios profesionales, no más, nadie más. Y se está planteando esa modificación. Entonces, este tema de hoy día para Perú es absolutamente relevante. Pero crear esa nueva institucionalidad, no la que está en la Constitución, sino una nueva, vigente, como la que ustedes están creando en Europa, como las redes a las que te referías, que cada vez hay más, crear eso va a tomar tiempo. Es un tema de largo aliento, supone generación de confianzas, porque para tener la función legitimadora que tú decías, hay que ser legítimos primero. Y en un país con los niveles de desconfianza que tenemos, creo que va a tomar mucho tiempo y que va a suponer dejar de ser dueños de la verdad para buscarla y construirla de manera conjunta. Para nosotros en el Perú eso es sembrar un árbol de 10 a 15 años para poder cobijarnos en su sombra. Nos están haciendo también caritas, pero había una pregunta general, yo creo que la respuesta es bastante clara. ¿Qué tan importantes son los movimientos ciudadanos para generar cambios sociales profundos? Pues yo creo que lo hemos respondido un poco todos. Quizá para acotarlo un poco más, los movimientos ciudadanos siempre y cuando tengan algún tipo de institucionalidad, porque si no pasan como el viento y no se da el cambio. No sé si quieren de todas maneras hacer algún comentario adicional sobre esta pregunta o sobre alguna otra para terminar muy brevemente. Sí, sin duda alguna hay movimientos y estoy de acuerdo, aunque no necesariamente tienen que ser institucionalizados. Por ejemplo, pongo el caso de México, que hace 6 años, para las elecciones que iba a haber, nos reunimos cerca de 250 organizaciones y trabajamos una agenda sectorial en educación, en salud, en trabajo, en migración, etcétera, y luego sacamos una agenda de fortalecimiento general. Es decir, ¿qué se requiere para que realmente el sector se fortalezca? Eso se lo presentamos a los candidatos de ese momento y todos firmaron a qué se comprometían de cada una de las propuestas. Entonces, bueno, eso se convierte en un estatuto muy importante a la hora que el que gane, pues ya tiene allí que firmó y va a ver qué va a hacer, ¿no? Ahora lo repetimos igualmente y obviamente que estamos en el tránsito de que esto que se llama la cumbre ciudadana, así se le ha llamado, entre en diálogo con el nuevo gobierno, pero te da entrada porque tú tienes ya una propuesta concreta, no son ocurrencias, o sea, y fue trabajado además. Entonces creo que eso forma un movimiento, es decir, cuando tú lo conviertes en un programa por el cual vas a trabajar en forma conjunta. Entonces las redes yo siempre pienso que tienen esos dos objetivos. Si no fortalecen a cada uno de los miembros y no fortalecen la causa del conjunto de la red, pues se desvanecen. Entonces ese es el reto que siempre hay, ¿no?
Perfecto. Había una otra pregunta, pero yo creo que se la pueden hacer ahora directamente a Jorge, porque tenía que ver con un año después del terremoto, qué tanto las organizaciones de la sociedad civil han, digamos, trabajado el tema, pero ya se nos acabó el tiempo y lo que le recomiendo a quien hizo la pregunta es que se acerque a Jorge directamente para que le informe. ¿Me la repites, por favor? Un año después del terremoto en México, ¿cuál ha sido la colaboración de la sociedad civil y qué asociación civil ha dado seguimiento para la reconstrucción? Sí, bueno, México como Perú pues son países sísmicos, ¿no? No nada más de movimientos naturales, sino hasta políticos. Bueno, tuvimos hace un año, evidentemente, que una cosa bien paradójica para todos los que están en la sala. El día 7 hubo un temblor muy fuerte que afectó 8.2 grados, de los más grandes que ha habido en el país, afectó el sureste del país y en la Ciudad de México casi nada, o sea, siendo de 8.2 grados, lo cual todo el mundo dijo, bueno, han funcionado las medidas de construcción, la organización social, etcétera, etcétera. Y el 19 es el aniversario de aquel sismo importantísimo del 85, que ustedes recordarán que fue muy famoso, ¿no? En la que salió la sociedad civil a atender la emergencia porque el gobierno quedó rebasado. Entonces, bueno, siempre los días 19, pues hay una celebración de aniversario de los sismos del 85 y la organización ciudadana. Entonces, bueno, la celebración fue en la mañana, temprano, y ese día programaron un simulacro nacional. Entonces hubo el simulacro en la mañana, no sé, a las 12 del día creo, y a la 1:30 tembló de nuevo, el mismo día 19, ¿no? Entonces, y ahí sí hubo muchos más daños, tanto en la Ciudad de México como en el sureste del país, entonces llovió sobre mojado, etcétera, se movilizó muchísima gente, sí hay ya un grupo muy fuerte de organizaciones sociales y de sociedad civil atendiendo el tema de las emergencias. Fluyó muchos recursos, sin embargo, a un año de que eso ocurrió, ahorita mañana es el aniversario, por cierto, todavía no se ha completado la reconstrucción de pueblos, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, casas, sigue habiendo muchos damnificados en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre es el tema, ¿no? Es decir, cómo mejoramos la organización, el flujo de recursos, la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, la participación del público también. Gracias a todas y a todos.